Bueno, estamos aquí por tres propósitos, por tres cosas estamos aquí. La primera es, que me digan allá atrás. Solos no podemos. Repite conmigo, solo. Solos no podemos. Solos no podemos. Solo no puedo. Y Batman andaba solo, ¿no? Solos no podemos. Y por eso es que nos reunimos y porque aceptamos y creemos que necesitamos del compañero, de la persona, de aquella que también pasó o está pasando por situaciones de las que estamos pasando en este momento y necesitamos saber cómo es que se resolvieron. Pues solos no podemos. Y Jesús sabe que solos no podemos y por eso es que nos reúne en grupos y ve a los grupos en manás, en grupos más pequeños. Y la segunda es, con la ayuda de Dios todo es posible. ¿a quién necesitamos? Pues tenemos que entender que necesitamos Dios. Tienes que reconocerlo que no es con tus fuerzas, es con la ayuda de quién? Dios. No es con mis fuerzas, no es con la profesión que yo tengo, no es con la economía que yo tengo, no es con el trabajo que yo tengo, no es por la nacionalidad que yo tengo, no es nada de eso. No es a los amigos que yo conozco, de los políticos, es con la ayuda de quién? Dios. Tenemos que reconocer que es con la ayuda de Dios. Y la tercera, que está padrísima, es que si estás dispuesto a hacer que no hay excusas, pues estamos aquí sin excusas. Podrás decir lo que quieras, pero no hay ninguna excusa para estar aquí. Siempre hay una razón o una solución para venir y para poder asistir. Y te invito a que si tienes algún conocido que hoy no lo ves, mándale mensaje. Mike me habló y me dijo: Juan Carlos, ando chambeando, pero le voy a mandar mensaje a aquellos que tengo aquí. Yo no puedo por trabajo y se vale, pero ahorita yo le voy a mandar mensaje a aquellos de los que tengo en la lista y que no quiero que falten. Y pues bueno, para continuar con esta, vamos a iniciar el día de hoy una serie. Hoy iniciamos una serie van a ser como 6 clases, de las cuales vamos a estar viendo cada semana, y la cuarta semana vamos a reunirnos para poder también convivir en una convivencia. Y hoy vamos a tocar la serie, el título, ¿lo tienes ahí en la imagen? ¿El título lo puedes poner? Matando dragones. Oh, sí. ¿Cuántos de ustedes conocen los dragones? Ay, sí, uno. ¿Alguien conoce un dragón? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen un dragón en su casa? No estoy hablando de la suegra en su casa, nada. No estoy hablando de eso, no me malinterpreten. A veces tenemos un dragón que ni siquiera sabemos que está ahí, y a veces lo llevamos como nuestra mascota, lo alimentamos, lo cuidamos, vivimos con él y ya ni siquiera miedo nos da. Pero ¿sabes qué? Dios te ha hecho valiente para matar a esos dragones y para sacarlos de tu vida, para cortar las cabezas y para que no tengan influencia de aquí en adelante en tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Abróchate el cinturón. Vamos a darle la bienvenida al pastor Héctor Esquer. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues me toca abrir esta serie de 6 pláticas y me tocó un tema muy interesante, muy interesante, y el tema de hoy es el enojo fuera de control. Enojo fuera de control. Habla la Biblia acerca del enojo, habla la Biblia de cómo controlar el enojo, de dónde surge el enojo y qué hacer con el enojo. Yo no sé si tú batallas con eso o no, porque la gran mayoría no los conozco, de convivir con ustedes, pero eso es algo muy común. Y aún que hemos sido de alguna manera tocados y transformados por Dios, hay situaciones que todavía seguimos luchando, puede ser peleando con dragones. Bueno, el enojo es como un dragón, pues, que tenemos que hacer de frente continuamente. Entonces, vamos a tocar este tema. No sé si entonces, el enojo por control siempre deja un rastro de destrucción. No sé si se han dado cuenta, algunos de ustedes que batallan con eso. No es ninguna pena, ¿eh? Si yo digo esto, no es ninguna forma de ataque ni nada, pero son situaciones reales. Eso yo lo viví desde que era niño, lo vi en mi familia. Y una de las cosas que yo, siendo un niño, y no conocía lo de Dios para nada,
Pero lo único que sí tenía muy bien claro era, yo no quiero ser como mi papá y no quiero ser como mis tíos y como mis tíos. Quiero ser una persona bien a todo dar, muy carismática, simpática. Pero no quiero ser como mis papás, o mi papá, o mis tíos. Y resulta que el tiempo fue pasando y yo fui creciendo y no era como mi papá. Lo había superado. A mi papá lo vi de adulto, pero yo era un niño amargado y era un niño enojón. Y yo me daba cuenta, y saben, no sé cuántos batallaron con el enojo o ira cuando eran niños. Cuando eras un niño, un preadolescente o un adolescente y batallaste con enojo o con ira. Entonces saben de lo que estoy hablando. Se sufre mucho porque yo quería ser diferente. Incluso mis hermanos decían, ay, viene el histérico, aguas. Ahí viene el histérico, porque yo me enojaba y soy el menor de todos ellos. Les encantaba. Ya saben los hermanos que se enoja y vamos a sacarlo de onda. Y sí, nos sacaba de onda. Yo corría con conjuntos y todo para corretearlo. De ese tipo, ¿no? Tipo asesino. Pero después que se calmaban las aguas, yo encerrado y lloraba y le pedí a Dios que yo no quería ser así. Yo no quería ser así, sufría mucho. Yo decía, todo lo que no quiero ser, estoy superando a mi papá y a mis tíos. Mi papá y mis tíos eran músicos, era a lo que ellos se dedicaban. Y cada vez que se juntaban del tema que hablaran, cada uno de ellos tenía que tener la razón. Y si no, había fracaso. Y de todo, o sea, no eran debates, sino ya punto tomado y estando en la hora feliz de la noche, pues surgían las discusiones y nosotros dormidos escuchábamos todo el tiempo. Bueno, situaciones de ira, situaciones de enojo, pero Dios sí sabe qué es lo que tú y yo tenemos que hacer con el enojo y tenemos el consejo más sabio y más directo de cómo trabajar con el enojo. Yo no sé si tú has ido a tomar terapia, no sé si has buscado la manera de poder superar esa situación en tu vida, pero es muy importante que le hagas frente. Es muy, muy importante. Yo les comentaba sobre este tema, que sufría muchísimo, pero el día que yo tuve un encuentro con Dios, un encuentro personal con Dios, y que yo escuché hablar la palabra, yo dije, yo necesito, yo quiero esto. Yo quiero ese Dios, yo necesito de ese Dios. Y de esa noche a la mañana siguiente, yo me desperté siendo otro y yo no sabía qué había pasado realmente con mi vida. Hay personas que me han dicho, ¿por qué contigo trabajó tan rápido? De un día para otro tú dices que hubo un cambio de transformación en tu vida. Pues yo era un niño de 13 años. No estaba tan mareado, se puede decir, aunque el pecado es una situación de naturaleza, no es cuánto pecado haya, si hay poquito, mucho, más o menos, es una naturaleza. Entonces, es importante saber que cuando Dios interviene y hay un deseo en nuestra vida de ser transformados, quiero que sepas, tienes todo el apoyo y todo el respaldo del Señor. Entonces, nosotros lastimamos a las personas que más amamos, son las personas que más sufren. Humillamos a quienes nos aman, destruimos relaciones laborales. El enojo por sí solo no es un pecado, pero ser controlado por el enojo sí es pecado. Sí es pecado. Y la Biblia nos habla acerca del tema de tener dominio propio. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Entonces, más allá todavía, el enojo no controlado abre puertas a situaciones que no son muy buenas. Muchas gracias. Bien, hay una escritura en el libro de Efesios, no sé si tienen ahí su manual o su boca. Sí, ok. Hay una escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, que dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No dice, no pequen si se enojan, porque se enojan. No dice eso. Es más, de hecho, hay una escritura en la Biblia que Dios dice: enójate, pero no peques. ¿Alguien la ha leído? O sea, básicamente, Dios nos da luz verde y nos dice: no tengo ningún problema con que tú te enojes, pero no peques. No peques es no violentes, no amenaces, no controles, no domines,
no golpees, o sea, no peques. Puedes enojarte, pero tienes que canalizar tu enojo. Dios nos llama a canalizar el enojo. Entonces, además de no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Da lugar al diablo. Conté con el que tienes a un lado, dile que el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. Qué tremendo. Y no crees con eso como que es algo religioso, ¿no? Porque la gente dice, ya van a empezar a el diablo. Sí, Dios lo dice, no lo dice Héctor Ester, no lo está diciendo Juan Carlos, lo dice Dios a través de su palabra, que el enojo no controlado da lugar al diablo. Mark Twain comentó diciendo esto, miren, el enojo es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte. O sea, si tú piensas que estar enojado con alguien, con tu esposa, o con tus padres, o con tus hijos, o con el jefe del trabajo, o con tus empleados, o con quien sea, dice, te hace más daño a ti. Es como un ácido que hace más daño al recipiente donde se almacena que al lugar donde se vierte. Si tú piensas que la persona con la que tú tienes coraje se está revolcando ahí en su conciencia porque tú le tienes odio o le tienes coraje, lo que ni cuenta se da, el mundo ruede, pero tú y yo estamos envenenándonos el alma, nos estamos carcomiendo no solo espiritual y emocionalmente, pero también físicamente. El enojo causa daño físico. ¿Alguien sabía eso? ¿Es así, Eric? Que es una de las cosas que el enojo puede provocar ya enojo no controlado físicamente. Gastritis, colitis, derrames cerebrales, presión arterial, todo ese tipo de cosas. No sé si algunos de los que son batallan con el enojo aquí dicen, sí, la verdad, yo soy testigo de esto, ¿no? También Benjamin Franklin comentó diciendo esto: siempre tendremos razones para estar enojados, pero esas razones rara vez serán buenas. Siempre tendremos razones para estar enojados, pero esas razones rara vez serán buenas razones. O sea, no vale la pena estar enojado por cosas que no valen la pena. Efesios 4:29 lo dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No empleen un lenguaje grosero. Fíjense, entrando aquí en la plática, entramos directo a la materia, ¿no? A lo que vamos, a lo que truje. El Señor dice: no uses un lenguaje grosero ni ofensivo. Un enojo no controlado, un enojo que no tiene los límites de los valores y los principios de Dios que deben de regir nuestra vida, tienden a cruzar las líneas y emplear un lenguaje grosero u ofensivo. Entonces, va aquí directamente, Dios se va al grano del asunto y dice: no uses un lenguaje grosero ni ofensivo. No sé, puede ser que todavía hace un poco de tiempo atrás tú hayas empleado un lenguaje grosero u ofensivo y has dejado atrás gente herida, has dejado gente dañada. Si tú piensas que no pasa nada, fue un momento de arranque, mis hijos saben que en un momento de enojo digo cosas que no siento, pero ¿cuántos de ustedes saben que esto se queda por décadas? Yo he tenido gente en consejería que tienen 60, 70 años de edad y se acuerdan de palabras de su papá de cuando ellos tenían 9 años, 8 años. Dice la Biblia que las palabras mal empleadas son como espadas que atraviesan el alma. Y algunos de los que están aquí también son, ustedes experimentaron de alguna manera, si así fue, palabras duras que sus papás usaron en contra de usted. Si hay algo que duele, que parte más el alma, es cuando vienen de papá, mamá. Tus hermanos y todo te pueden recordar la mamá y un montón de cosas, y claro que sí duele, ¿no? Y es ofensivo. Pero cuando vienen palabras en un arranque de enojo de la gente que amamos, que deben de protegernos, que deben de hablar cosas bonitas acerca de nosotros, son los primeros que se lanzan
en un arranque de enojo, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un tarado, siempre vas a hacer lo mismo, no sabes hacer nada, esto y el otro, y probablemente sigue siendo el eco en la mente de muchos de los que estamos aquí, y tú dices, es que yo ya lo perdoné, pero todavía siguen resonando esas palabras en mi corazón, en mi mente. Aunque tú sabes que ya perdonaste porque amas a tu papá o amas a tu mamá. No cometamos el mismo error, no cometamos el mismo error con la gente que nosotros amamos, con nuestros hijos. Hay que romper el ciclo. Hay que permitirle a Dios entrar en nuestra vida y que esa cadena sea rota por completo. Nos sigue diciendo la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de ¿qué? Aquí la Biblia no trata de suavizar las cosas y de decir esos arranques de enojo, no. Todo tipo, de maldad, desechen todo lo que te causa amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Pues vamos a ver efectos de cuando perdemos el control por enojo. ¿Cuáles son los efectos de cuando nosotros perdemos el control por enojo? Cuando damos lugar al diablo, cuando permitimos que él tome honra de aquellos espacios de nuestra vida que yo creo en verdad que son una oportunidad. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios que los cambie? ¿Alguien aquí ha pedido, Dios, yo necesito cambios en mi vida? Soy una persona que ha sido dominada o controlada por el enojo, pero yo te pido que me cambies. Pero cada vez que se presenta una situación donde tú o yo tenemos la oportunidad de enojarnos, básicamente Dios está diciendo, ahí está la oportunidad que me pedí. ¿Ahora qué vas a hacer? Ahí está la situación. Tu hijo te llegó media hora más tarde de lo que tú dijiste que podía llegar. Y la pregunta de parte de Dios sería, ¿qué vas a hacer? Como dice Ricardo Montaner, ¿qué vas a hacer ahora? Es la oportunidad que estabas pidiendo de un cambio. ¿Qué mejor manera de ver si realmente estamos en camino a la transformación que presentándote la oportunidad de qué es lo que voy a hacer? Y con esto no estoy diciendo que no vas a decirle nada a tu hijo o a tu hija, sino en qué forma tú vas a tratar con el corazón de ellos, porque se puede ser firme, pero en amor. Hay gente que piensa que ser firme es ser grosero y demandante y controlador y aquí grito y mis pantalones son las personas que gritan y dicen aquí yo tengo la autoridad y todo, es porque tienen bastante dudas si realmente tienen la autoridad. Personas en autoridad, si tú quieres conocer a alguien que tiene el poder de la autoridad, es Dios. Imagínate Dios tratando con nosotros cada vez que la regamos, hablándonos como nosotros hablamos a nuestros hijos. ¿Te imaginas? No estoy diciendo generalizando, pero si Dios fuera así, nos diría, a ver, vete para acá. ¿Dónde andas? Todo el tiempo haces lo mismo, me prometes y no haces nada. Ya no te creo. Y eres un esto. Dios nos libre, ¿no? Porque la regamos todos los días y fallamos bastante seguido. Y tenemos un Dios de misericordia y de compasión. Y Dios nos enseña a que nosotros caminemos aprendiendo de Él. Y es lo que estamos haciendo esta noche. Yo les comenté que yo sentí una transformación de parte de Dios en mi vida, pero eso no quiere decir que yo no siga batallando con el enojo. Yo sigo batallando con el enojo. Sigo batallando con situaciones donde el enemigo quiere tomar lugar y yo tengo que hacer frente y me tengo que acordar de los valores y me tengo que acordar y aún así todavía hay situaciones donde yo tengo que regresar y pedir perdón a mi esposa o pedir perdón a mis hijas. ¿Por qué? Porque seguimos fallando. No es que sea una práctica continua, porque hemos aprendido a controlar el enojo de muchas maneras, que es lo que tú estás aprendiendo también aquí esta noche. Y los valores que tú estás aprendiendo aquí no es una plática cualquiera. Estamos hablando del consejo que viene de arriba, que si nosotros lo traemos al ámbito práctico de nuestra vida, causa transformación impresionante.
¿Cuántos quieren ser transformados por el poder de Dios esta noche? Pues, muy bien. Entonces, efectos de cuando perdemos el control por el enojo. Número 1, insultamos. Insultamos. Con adjetivos, sobrenombres, apodos. Y yo espero que aquí no suceda eso, pero si sucede, esta noche es noche para arrepentimiento. Si tú eres personas que ofendes, insultas, con sobrenombres, con apodos, con adjetivos de cualquier tipo, Dios nos llama a sernos responsables, no a tener excusa. ¿Por qué? ¿Qué dice el tema de la excusa? ¿Por Carlos? Sin excusas. Pero no tenemos excusas, nosotros tenemos que hacernos responsables por aquello que hemos dicho, por aquello que hemos hecho. El cristiano se ha vuelto un experto en echarle la culpa a quién creen. Al diablo. Exactamente. Lo queremos hacer bien espiritual, ¿no? Dice, ay, no, hombre, es que el diablo, ay, el diablo, ni que hazte responsable. Ser hombre, en verdad, es hacernos responsables de aquello donde hemos fallado. Si tú has fallado y tú vas a hablar con tu esposa, lo primero que tú tienes que hacer, practica en el espejo. ¿Qué le vas a decir y cómo se lo vas a decir? Miren, yo he tenido personas, yo creo que soy muy paciente, pero ha llegado ocasiones donde tengo que confrontar a ciertas personas y las personas dicen, no, pues eso no fue mi intención, pero si tú crees que en algo te he ofendido, le dije, mira, si tú vas a pedir una disculpa, así no la pidas, no la ofrezcas, porque no es correcto. Lo correcto es que te hagas responsable de lo que hiciste, de lo que dijiste, y digas, discúlpame porque yo te ofendí. Es muy diferente. Discúlpame porque yo fallé y te lastimé. Me enojé y dije cosas que no debía haber dicho. Eso es lo correcto. No, si tú entendiste, si tú crees que yo te lastimé, mejor cállate. O sea, sin excusas no hables, porque es no hacernos responsables. Desde ahí no estamos siendo honestos en la línea que Dios nos pide. Lo primero que Dios dice es, si el hombre reconoce y confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia del Señor. Pero lo primero que dice es reconoce. Entonces Dios nos llama a reconocer. Entonces Robert Ingersoll también comentó acerca del tema del enojo o el enojo controlado. Dice, es una ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia. Tú puedes ser una persona muy preparada, una persona que dices, pues yo soy muy tranquila, todo eso, pero ese arranque de enojo es como una ráfaga que apaga la lámpara de la inteligencia. De repente, ¡pum!, se te botaron todos los cables y nos volvemos a necios, tontos, mala onda. Y cuando pasan los 15, 20 minutos, una hora, ¿por qué no dije? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué no me mordí la lengua? ¿Por qué no me encerré en el cuarto? ¿Por qué no hice algo? Nos damos cuenta de esto. A veces nos enojamos por cosas bien tontas. Hay personas que les dan arranques de enojo, ni siquiera por algo serio. La Biblia dice, ni siquiera por algo serio vale la pena enojarse y lastimar gente, perder el control. Pero a veces nos enojamos por cosas tontas, como un partido de fútbol. Ajá. No sé nada, yo no sé nada. Entonces ya se perdió aquí porque otro, las gaviotas en la niña. No sé cuántos de aquí sienten que la sangre se les sube cuando viene alguien y no te piden permiso, se te mete, te echa carne encima. Y más son esos croquesotes y te quedas. Si tú eres una persona que no tiene un control en el enojo, hay show en la niña. Personas por diferencias políticas. Que yo estoy de Pablo, que yo estoy de PRI, que yo soy de Morena, que yo soy de Roca, que ellos, que toquen tú, que ¿por quién le vas? ¿Por qué no hables de política? Si eres una persona que no aguantas, no toques el tema, no entres en debates, ama a tu hermano, ama
ama a tu hermana, a que sea de una ideología diferente, o sea, tener respeto y honrar a quien debemos honrar, aunque le vaya a un partido diferente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es como debe de ser. No todo el tiempo las personas con las que convivimos y conversamos y reímos le van al mismo partido que nosotros le vamos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que somos hermanos en Cristo. Eso es lo más importante, que debe de haber respeto y que debe de haber honra. Eso es lo más. Así sean tus hijos, tus compadres, tus hermanos, no vale la pena. Debates sin sentido, situaciones de tránsito. Es muy triste ver de repente personas en los carros que lo llevan ahí pegados las señales de cristianismo, ¿no? El pescadito, la ovejita, la cruz, la palomita volando y todo, pero atraviésenteles. Sacan dedos, cabeza y todo. Y yo también soy cristiano. Lo acabo de comprar, me dicen. Así lo compré. Pero es muy importante saber a quién nosotros servimos, a quién tú le has dado tu corazón. Existe todo el poder para nosotros, el poder ser transformados y cambiar. Entonces nunca nadie ha sido transformado por medio de gritos. Si tú eres de las personas que le gritas a tus hijos y eres de las personas que dicen, así a mí me educaron, así a mí me formaron, y cambiaste, te escuchó bien machín, ese es el punto. Y cambiaste, a mí me trataron peor. Yo no los he cintareado cuando me cintarearon, me pegaban con el cable de la luz y de la plancha, y ya cuántas historias no he escuchado, y donde cayera en la espalda, y pues sí, pero eso no es el caso para contigo. A ti y a mí se nos ha manifestado un Dios de poder, de misericordia, de compasión, de amor, que nos habla y nos dice que las cosas pueden ser completamente diferentes. Completamente diferentes. Número 2, recordamos el pasado. Si hay alguien que toma provecho de recordar el pasado y eso nos produce enojo, recuerda que Satanás es quien recuerda el pasado. Usamos absolutos en nuestra vida como tú nunca o tú siempre. Hay personas que vienen que no son personas de enojo en un evento dado de repente. Hay personas que vienen arrastrando un enojo en sus vidas, desde que eran niños, desde que eran adolescentes, desde que eran jóvenes. Hay personas, que se lo voy a decir, y yo creo que ustedes probablemente lo hayan escuchado, que a mí me han dicho que están enojados hasta con Dios. Yo estaba enojado con Dios, yo estaba enojado con la vida, yo estaba enojado, o sea, en un enojo. ¿Por qué? Porque hay amargura, porque están heridos, porque están lastimados. Si hay algo que el enemigo hace es herir el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque alguien se ocupó de lastimarles o de lastimarnos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, y venimos arrastrando. Por eso la importancia de un encuentro. No sé cuántos de los que están aquí ya han ido a un encuentro. ¿Cuántos no han ido a un encuentro? Levanten su mano. Que no han ido a un encuentro. ¿Sí? Hay muchos. No tienen ni idea cuánto les recomendamos asistir a un encuentro. Es un espacio de tiempo muy pequeño. Ni siquiera podemos decir un fin de semana completo, ¿no? Sino parte de un fin de semana. Y hay un mover del poder de Dios trayendo transformación, sanidad, liberación, restauración de algo que quizá, pues no quizá, que nunca ha sucedido en tu vida. Puede suceder en un encuentro con Dios, donde enfrentamos la realidad que hemos vivido, la vida que hemos vivido, pero el enemigo está constantemente recordando ese pasado, porque papá abusaba, porque era alcohólico o tenía alguna otra adicción en su vida, o simplemente porque era una persona llena de ira, de enojo, de amargura, y venimos todavía arrastrando ese enojo. Se nos hace injusto cómo fuimos tratados, y estos chamacos viven como reyes, les doy de todo, tienen de todo, y aún así siguen desobedeciendo. Deja de estar enojado con la vida, deja de estar enojado con tus padres, deja de estar enojado con Dios y reconcíliate con Dios. Y esta noche
es uno de esos espacios donde tú puedes reconciliarte con Dios y donde Dios puede tratar con tu enojo, donde Dios puede tratar con tu ira. Esa noche, y le dije, yo tenía 13 años de edad, yo sí le dije al Señor, porque era un clamor de diario, porque yo estaba bajo ira todos los días siendo un niño. Y esta noche le dije, Señor, yo te entrego todo esto, yo no quiero seguir siendo una persona igual. Al día siguiente que yo desperté, me desperté tan diferente que pensé que me había quedado tonto, porque ya no reaccionaba igual. Mis hermanos se acercaban y me hacían lo mismo que me hacían siempre, pero yo sentía una paz y una tranquilidad y un gozo y una seguridad de que Dios estaba en mi corazón. Yo dije, ¿qué está pasando? Estos me están haciendo lo mismo y me siento como que ando abrigo. ¿De qué se trata esto? ¿Sabes qué era? Era la presencia de Dios en mi vida. Es la presencia de Dios en mi vida. Ahora, como les digo, no quiere decir que a partir de ahí yo no volví a sentir enojo, sino cómo controlar el enojo. ¿Okay? Continuamos aquí también en ese punto, vamos a tratarlo. Número 3, tomamos malas decisiones. Tomamos malas decisiones. Decisiones que están basadas en impulsos influenciados por el enemigo. Todos los seres humanos tenemos 4 diferentes temperamentos: el sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Todos lo tenemos. Hay uno de ellos que es más fuerte en la vida de cada uno de nosotros, y son tipos de personalidad. La persona colérica no tiene que ver con la cólera, no tiene que ser corajudo y por eso es colérico, sino que sí tienden mucho más a ser una persona dominante, que quiere tener el control, que quiere tener el dominio. El sanguíneo es una persona pues más carismática, más de bromas, más de chistes. El flemático es más reservado, no le gusta estar mucho en público, hablar en público. El melancólico pero es una persona que no le gustan los problemas y trata con la gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Va, con permiso, va, que va. Hay diferentes tipos de personalidades, pero habemos millones de personas que podemos estar batallando con la ira, con el enojo, que es algo bastante serio. Hay situaciones en la historia del mundo que han cambiado por un arranque de enojo. Un arranque de enojo. Familias que han sido destruidas en un arranque de enojo. Y si no, mira, nada más ver lo que es. Un hombre salido de control, tomó la pistola, mató a sus hijos, mató a su esposa y después se mató a él. Hizo esto y dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede haber en la mente de una persona una cosa tan espantosa como esa? Hay personas que en un arranque de enojo hacen mensada y media, hacen tontería y media. Personas que son de arranque y lo que tengan de la mano los trae contra la pared, contra el piso y todo, porque básicamente estás enviando un mensaje: esto es lo que me gustaría hacer de aquí, pero lo hago contra la pared y contra el piso porque pues, como que todavía no estoy tan salvaje. En verdad. Y es muy triste cuando te relacionas con la gente que más amas y que más te ama y que te ven a ti pero con miedo, con terror. No es un respeto, es miedo. Ellos quisieran amarte, ellos quisieran respetarte, ellos quisieran honrarte, pero tú y yo estamos construyendo de alguna manera una atmósfera de miedo. Y yo no creo que ninguno de los que estamos aquí queremos relacionarnos con nuestros hijos o con nuestra esposa por el miedo. Llegas y de repente dices, no, como que cambia el ambiente. Pues claro, llegó el llegó el enojón y todo el mundo tiene miedo. A lo mejor vas y se encierra en su cuarto y tú puedes decir, pues yo tranquilo, cada quien vaya a hacer lo suyo. Dice, pero ¿sabes lo que está sucediendo? El enemigo ha tomado el control y te está robando el tiempo que tú tienes que pasar con tus hijos, donde aprendan a conocerte y amarte y honrarte y cómo amar a ellos. Son cosas que nos pasan desapercibidos, pero para eso estamos aquí, para hablar de esos temas, para tocar esos temas, aquello que el enemigo está haciendo. Mira, hay una escritura que no está ahí en tu bosquejo, que nos dice: mejor es ser paciente
Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Anótalo. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Te das cuenta? Tú puedes ser una persona que lo que has soñado y por lo que tú has peleado lo logras. Logras tener éxito en tu carrera, logras tener éxito en los negocios, logras tener éxito en la política o en el arte o no sé, en tu empleo, en lo que sea. Y tú sientes que pues hay más, que vas lográndolo. Pero mira lo que Dios dice. Es mejor ser paciente, es mejor ser paciente que poderoso, y más vale tener control que conquistar una ciudad. Tú puedes llegar a ocupar el mayor cargo en posición en tu país o en tu ciudad, y tú dices, órale, qué buena onda, este es un hombre de éxito, pero tienes perdido lo que más amas, tu familia. Y ellos no te ven como que, no, el presidente, mi papá. No, ellos ven a tu papá. Mis hijas no ven al que predica, mis hijas tienen un papá, y con el que tratan diariamente es con el papá. Y cuando el papá, yo he tenido momentos donde la he regado con mis hijas y les he hablado fuerte, y he notado que yo he tenido la culpa. Y ellas se encargan, todo lo que yo he predicado y compartido, me lo repiten. Lo que estoy hablando ahorita, ellos me dicen, ¿no eres tú que dijiste que es mejor tener control propio que dominar toda una ciudad? Porque tú dices, entonces sí están aprendiendo, se están chutando todo lo que digo, pero está bien, es bueno, porque de alguna manera me hacen, órale, reconocer que no estoy haciendo bien, y Dios sigue tratando en mi vida con muchas gracias. Con esto, Winston Churchill comentó diciendo, un hombre es tan grande, nota esto, me encantó, un hombre es tan grande como las cosas que le hacen enojar. No sé si le pasó volando, pero ahí lo va a dejar. Un hombre, Winston Churchill, yo no sé cómo era él, tiene cara como que no era muy simpático. Un hombre es tan grande como las cosas que le hacen enojar. ¿Qué te hace enojar a ti? Yo no sé qué cosas te hacen enojar a ti. A veces hay cosas tan simples, hay cosas tan sencillas que realmente vale la pena que te enojes. Vale la pena llegar de tu trabajo y echar a perder el día o la semana por cosas que realmente no valen la pena. Mire, con mis niñas son lindas, pero cuando estaban chicas, o sea, en una edad donde ya podían hacerse cargo de limpiar su cuarto, de limpiar su cama, las camas, sudas y todo, pues discutíamos con ellos por lo mismo. Esto es algo que está casi en la mayoría de las familias, ¿no? Y mi esposa se sacaba de onda y decía, pero ¿cómo si les hemos enseñado? Y si nosotros no somos así, y todo lo vamos, déjenlas, que se pudran, no pasa nada. Si tú entras del cuarto y ves que hay una casca de plátano con gusto, déjaselas ahí, no la levantes. Que se hagan cargo ellas, pues ya nos ocuparemos también, pero no vale la pena estar todo el tiempo enojados por cosas que realmente no vale la pena estar enojados. Entonces, eso es bien, yo sé que es importante tener orden, ser organizados, ser limpios, pero hay cosas que son más importantes que las tres que les acabo de mencionar ahorita, y no valen la pena. Bueno, entonces, lo opuesto a ser influenciado por el enemigo es ser guiado por el Espíritu de Dios. Él es el único que puede ayudarnos a romper el círculo de destrucción del enojo. Pero no tanto, que puede ayudarnos. No es que lo va a hacer por ti. Nuestro corazón debe de estar dispuesto a un cambio. Nosotros tenemos que romper hábitos en nuestra vida, y el estar enojados es un hábito de maldición muy fuerte. Algunos han llegado a pensar como que pues es el estado natural del hombre, ¿no? Los hombres como que tendemos a ser más enojones. No. ¿A quién dice la Biblia que nosotros debemos de imitar? ¿A quién? No, menciona no a Dios directamente, Jesús. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando ustedes leen a Jesús en la Biblia, ¿a qué Jesús, qué tipo de carácter encuentran en él?
Lo primero que la gente dice, pues ahí dice que volteó las mesas, todo el tiempo hablan de la volteada de mesas, pero no fue un arranque descontrolado, no fue un arranque de ira, fue un celo de Dios que le consumía. Las mesas estaban haciendo, lo que vendían en las mesas eran muchas cosas que servían para los rituales del templo, entre ellas las ovejas que eran vendidas para el sacrificio. Y la Biblia decía que los sacrificios tenían que ser sin mancha y sin defecto. Y estos vendían ovejas lastimadas, enterradas, o sea, que no era lo correcto. Y hacían un dineral. ¿Y quién creen ustedes que eran los dueños de todas esas mesas? Los sumos sacerdotes del templo. Ellos eran los fariseos. Anás y Caifás, una mafia bien hecha. Era una mafia. Ellos eran los dueños de todo eso. Y nadie se atrevía a decirles absolutamente nada. Ellos tenían policía secreta y que mandaban y levantaban gente y los llevaban a la cárcel y los golpeaban y todo. O sea, no crean que eran sacerdotes del templo así bien humilditos. No, mafiosos de primer orden. Y Jesús, entrando, que eso ya era costumbre, llegó un momento en que el celo del Señor lo consumió de ver que en la casa, que se le llamaba casa de oración, había robo y había todo tipo de corrupción. Entonces gritó el Señor: mi casa, que será llamada casa de oración, ha convertido en una cueva de ladrones. Y empezó a voltear las mesas, pero no fue un arranque de ira. Y dije, pues Jesús también se lo colocó con padres, por el amor de Dios. O sea, no hay forma. No fue un enojo como el nuestro, que nos hicieron enojar y nos estamos con lo primero que hubo, y se atravesó el gato, una patada al gato, al perro, o un sopapo al chamaco que se atraviesa. No. Entonces, Jesús mostró en su vida siempre compasión, bondad, misericordia, amor. Se detenía con todo tipo de gente para orar por ellos, para resucitarles de la muerte, para sanarles de todo tipo de enfermedad. Entonces Dios nos llama a que seamos como su hijo. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32 nos dice: desechen todo lo que sea que amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean ¿qué? Bondadosos. ¿Y qué más? Y perdónense. ¿Así como quién? Así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El Señor dijo: hagan lo mismo ustedes con la gente. Te voy a decir esto porque eso tiene peso. Tu esposa, tus hijos te fueron confiados. No son tuyos, son de Él. O sea, tu suegro es de otro. ¿Y quién de ustedes me dice: no, si se meten con mi hija, y sí, pobre mi yerno, lo quiero mucho, pero imagínate Dios, ella es mi hija y te la confié, y tus hijos son míos y también te los he confiado. Tenemos una responsabilidad muy alta y tenemos que buscar el consejo que viene de Él en cuanto a todo esto: ser bondadosos, misericordiosos y perdonarnos a otros, así como Él nos perdona a nosotros. Entonces, ¿cómo puedo ser libre del control del enojo? ¿Cómo puedo ser libre del control del enojo? Número uno, escojo hablar con amabilidad. Con amabilidad. Deja de ser un hombre amargado en tu vida. Deja de ser amargado. Probablemente tú digas: yo no estoy amargado, yo soy serio. Ándale, pues. En mi rancho le llaman de otra manera, ¿no? Sí, a veces pensamos que en realidad es eso, que soy muy serio, y en realidad tú sabes que no es serio. Que haya situaciones de amargura en tu vida. De hecho, la Biblia dice: no permitas que ninguna raíz de amargura te estorbe. No permitas. Amargura nos estorba en crecer en cuanto a todos los propósitos de Dios para tu vida y tu familia. Entonces, lo primero que nos dice es: escoge hablar con amabilidad. Efesios 4:32a nos dice: en vez de eso, sé bondadoso. Abraza, sonríe, da una buena palabra. Siempre va a existir la oportunidad que en lugar de tu hijo o tu hija probablemente está esperando un regaño, está esperando un enojo de tu parte, pero imagínate que en lugar de eso, tú le sonríes y le abrazas, le des un beso en la frente.
pasando? Mi papá, aparte de enojón, ahora le está entrando la droga también. ¿Qué les está pasando? Pero imagínense que las cosas empiezan a cambiar, que tú te conviertas. No estoy diciendo que tú eres un hombre bondadoso, pero si no hemos nosotros ejercitado aquello que ya se nos ha otorgado, porque esto es fruto del Espíritu, eso ya lo tienes, es el paquete de la nueva creación, está en ti, pero tú y yo tenemos que activarlo. ¿Sabes cómo se activa? Se activa cuando lo hacemos. ¿Cuándo se activa? Cuando lo hacemos. No sé cuánto tiempo tú tienes que no le das un beso en la frente o en la cabeza a uno de tus hijos. O si eres de los hombres que tú dices, pues es hombre, ya está grande. ¿Y eso qué tiene que ver? Si hay algo que a mí me rompe es ver cuando un hijo llega y saluda a su padre con un beso en la cabeza o en la frente. O un padre besa a su hijo en la cabeza o en la frente y un abrazo. ¿Sabes por qué? Porque así es Dios. Así nos trata Dios, con ese nivel de compasión, de misericordia, de amor. Entonces escogen hablar con amabilidad. Entonces, cuando yo escojo hablar con amabilidad, es tomar el enojo por el cuello y someterlo. Es probable que sí tú tengas una razón de estar enojado, pero el enojo no debe de impedir que bondad sea desatada. Tú puedes darle el beso en la frente, pero seguir firme en cuanto al tema. Eso tiene mayor peso y mayor autoridad. ¿Por qué? Porque te estás ganando el derecho de ser escuchado. Entonces, cuando escojo hablar con amabilidad, es dejar levantarse el beso de ti. La blanda respuesta, dice la Biblia, quita la ira. Le das justo en la cabeza, le das justo en la cabeza al dragón. Cuando tratas bien, con bondad, a quien en tus emociones naturales no te nace hacerlo. Pero tú lo haces porque sabes que esta es la forma en cómo Dios trata. Imagínate, si Dios no diera lo que merecemos, nunca hubiera el trato de Dios de bondad y misericordia para con nosotros. Sin embargo, Él lo hace. Tú te quieres haber sentido el abrazo de Dios. Y Dios te dice, hey, yo soy tu padre, yo cuido de ti. No estoy diciendo que oyes la voz así con las películas, pero tú sabes que Dios está ahí y que te está envolviendo y que te está abrazando. Número 2, escojo tener misericordia con los demás. Escojo tener misericordia con los demás. No estoy diciendo sentir misericordia, no, escojo tener misericordia con los demás. Sigue diciendo Efesios 4:32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. ¿Por qué? Porque misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. No es porque se lo ganó, es porque yo determino ser así. Porque cuando yo determino ser así, actuar con misericordia, yo estoy bendiciendo la vida de mi esposa, yo estoy bendiciendo la vida de mis hijos, de mis hijas, tal y como Dios lo hace. Al que tiene menos capacidades que las mías. Si tú te enojas con las personas que están a tu cargo en el trabajo o que son tus empleados, no importa que no sean tan capacitados. Hay personas que dicen que yo soy muy perfeccionista y piensan que ser perfeccionista es una, ¿cómo se dice? Bueno, sí, es una cualidad, en realidad es un defecto. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos en juicio a toda la gente. Estos tontos nunca van a aprender, no sirven para nada, les he enseñado quién sabe cuántas veces, pero la Biblia dice, sé misericordioso aún con los que no tienen los méritos, sé compasivo, tómate tiempo para enseñarle, para hablarle. En lugar de humillar, enseñar, capacitar, entrenar, discipular, que es lo que nosotros hacemos aquí en la roca. Es la razón por la que estamos reunidos aquí. Ya estoy por terminar. La Biblia extra. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Biblia extra? ¿Sí? Yo no sé si ustedes sepan de dónde viene, pero esto tiene su contexto cultural en el tema del Imperio Romano. El Imperio Romano, en todas las provincias donde ellos gobernaban, por ley era cuando el soldado iba con toda su carga, donde el escudo, espadas, dagas y montones de cosas más que ellos utilizaban al ir avanzando para ir a las batallas, era demasiado, extremadamente pesado. Pero los ciudadanos a los que ellos gobernaban, ellos podían decir, ¿cuál es tu nombre? Ricardo, ven, carga mi escudo y cárgame esto. Tú no puedes decir, ahorita no tengo tiempo, voy a trabajar. Dice,
te estoy preguntando si puedes. Vas a ir. O es cara. El soldado romano, cuando te decía, era de que vas a cargar esto por una milla, no me importa que tengas prisa o que te estés muriendo, vas a cargarlo. ¿Recuerdan ustedes Simón de Cirene? Simón de Cirene, dice, cuando Jesús estaba siendo llevado, que iba cargando la cruz, llamaron a Simón y le dijeron, tú carga la cruz. Era la milla extra. O sea, era la obligación de él, por legalmente tenía que hacerlo, o si no también era tomado preso. Entonces, toda persona que se le pedía ir la milla, tenía que hacerlo, o si no era cárcel, o era castigo, un castigo fuerte. Entonces Jesús les dice, cuando alguien te pide ir con él una milla, ve con él 2. Pero el judío estaba enojadísimo y quería acabar con los romanos, y cuando les pedían aquí se sentían humillados, se sentían, ¿cómo puede ser posible que esta gente todavía nos obligue a cargar sus cosas una milla? Y les digo, no te preocupes, tranquilo, mira, cuando te piden que vayas con él una milla, ve 2. Sí o no te sacaría de onda que te dieran un consejo de este tipo, pero Jesús se lo dio. ¿Saben por qué? Porque cuando tú vas a una milla, te vas enojado y vas sacado de onda de todo. Pero imagínate el soldado, cuando te llega la milla y dices, ya se acabó la milla. Y tú dices, no importa, voy contigo. La milla. ¿Y de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues nomás porque quiero ayudarte. Ya rompiste algo en el soldado. El soldado ya lo desarmaste. Entonces, no muchas personas van avanzando por la primera. Van muchos avanzando en la primera milla, pero no se puede distinguir nadie en la primera milla porque es obligatorio. Pero en la segunda milla, que es el extra, que es voluntario, gracias. Cuando es voluntario, ahí sí te notas que vas en el camino. Entonces, cuando tú estás en un trabajo en alguna otra área y que tú das la milla extra, por ejemplo, que tienes paciencia con la gente que está contigo, y en lugar de gritarle, de humillarlo, te detienes y te remangas la camisa para enseñarle con paciencia, ahí se nota quién tú eres, tu carácter, tu persona. Y es lo que Dios dice: avanza la segunda milla con tu esposa, con tus hijos, con tu gente. En la primera nadie te ve porque es obligatorio, tienes que hacerlo, es parte de tu trabajo, pero cuando te remangas la camisa para la segunda milla, ahí todo el mundo te ve. Tampoco no se trata de que te vean, es que Dios te vea, pero tus hijos están observando cuando tú vas a la segunda milla. Cuando tú vas a la primera, dices, todos los días salgo a trabajar, pero cuando tú llegas contento de tu trabajo, estamos hablando de control. ¿Tengo unos 5 minutitos más? ¿Sí? Ok. No sé, ni tampoco veo que levante la mano nadie, pero si tú eres de las personas que llegas a tu casa enojado porque vienes cansado y porque no hay comida, o porque el perro no está bañado, o porque la casa no está tan limpia como tú esperas que esté limpia, y te enojas y estás molesto y ya has hecho a perder el resto del día, de la tarde, de la noche, en lugar de eso, ¿por qué no reflexionas y meditas que todo lo que Dios te está permitiendo es una bendición? Tienes la salud para ir a trabajar, tienes las capacidades, los dones, los talentos, las habilidades para hacer lo que tú tienes que hacer. O sea, puedes hacer las cosas más sencillas. ¿Cuántos aquí se han dado cuenta que cuando te ves impedido en las cosas más sencillas de tu vida, tú dices, ¿cómo no valoro esto? ¿Cuántas personas han dejado de comer porque no pueden comer y te quedas, ¿cómo no valoro que todo pasa embotado? Y ahorita que no puedo, lo entiendo todo, mi vida está en peligro. Hay personas que no pueden ir al sanitario y hacer sus necesidades y se acuerdan de que lo hago todos los días, pero nunca le doy gracias a Dios por esto. Ahora no puedo ni me estoy muriendo. ¿Sí te das cuenta? O sea, hay tantas cosas por las cuales estar contento. ¿Cómo puedes tú vencer el enojo cuando nosotros obligamos a nuestra mente a pensar de una manera diferente? Entonces Dios nos habla esta noche y nos dice, oblígate a pensar de una manera diferente. ¿Y cómo le puedo hacer? Simplemente empieza a contar todas las bendiciones que yo derramo sobre tu vida. Es una bendición que tú puedas dormir, es una bendición que tú puedas hacer tus necesidades, es una bendición que tú puedas comer, es una bendición que tus hijos estén sanos, es una... Dale. Y es una forma de poner la vida.
En realidad no hay, y si hay enojo por una situación, hay que canalizarlo de la manera correcta. Bueno, número 3, escojo perdonar, pues tengo presente cuánto se me ha perdonado. Escojo perdonar, pues tengo presente cuánto se me ha perdonado. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, parte de esto. En vez de eso, dice: sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Wow. Sherry Carter dijo esto: el enojo te hace más pequeño, mientras que el perdón te obliga a crecer más allá de lo que eres. El perdón te hace crecer más allá de lo que tú eres. El perdón crece, el enojo empequeñece. La Biblia nos dice que Cristo tomó el acta de los decretos, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Cristo tomó el acta de los decretos que había en nuestra contra. ¿Saben lo que el acta de los decretos decía? No matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, 10 mandamientos. Básicamente era la sentencia de muerte para ti y para mí. No había vuelta de ojo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que peca en un punto de la ley es culpable de todos los demás. Nunca los 10 mandamientos fueron dados con la intención de que el hombre cumpliera con ellos para ganar el cielo. Jamás. Fueron dados para que el hombre fuera consciente del pecado que llevaba en su vida. Y que la sentencia era una sentencia de muerte eterna. Pero apareció Jesús, tomó el acta de los decretos que había en tu contra, la tomó consigo y la llevó a la cruz y la clavó. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Te libró de tu sentencia de muerte. Él te perdonó por completo. Él tomó el pasillo de los prisioneros que están condenados a muerte y llegó hasta tu celda para abrir el candado de tu celda y dejarte ir libre. Tomó tus pecados, los echó al fondo del mar para nunca más recordarse de ellos y estar bendiciendo tu vida y bendiciendo tu familia. El Señor dice: perdónense unos a otros, así como yo los he perdonado a ustedes. El perdón de Dios a nuestras vidas es un ejercicio diario. Nuestro perdón a la gente que nos ama y que está esperando que nosotros seamos como Dios. ¿Qué es lo que espera un hijo de un padre? Que lo proteja, que sea el guardián de su corazón. Eso es lo que espera un hijo de un padre. La ventana más cerca que los hijos tienen para asomarse y conocer a Dios eres tú. Y cada vez que nosotros fallamos, porque nos tratamos con enojo, sin misericordia, sin compasión, estamos causando un daño terrible que está marcando sus vidas y estamos construyendo familias futuras heridas y lastimadas. Pero Dios te dice: está en ti que tú hagas detener este avance de enojo, porque hay respuesta sobrenatural de parte de Dios para transformar tu vida cuando tú permites que Él se levante. Y Dios quiere levantarse en tu vida en esta noche. Entonces, escoge no guardar ninguna ofensa, cancelar la deuda a quien te ofendió y permite. ¿Cuántos de aquí quieren pedirle al Señor: Señor, trata conmigo? Eso sigue siendo mi oración siempre al Señor, de que Dios siga tratando conmigo y yo convertirme en un agente de bendición, un agente de misericordia y de bondad, de tal manera que la gente que Dios nos ha confiado puedan habitar en un ambiente de bendición, de paz, de misericordia, y ellos puedan conocer a Dios a través de ti. Cierra tus ojos de tu mente. Tú no estás aquí por casualidad. En realidad, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tú tenías esta cita con el Señor. Y Dios quería tratar con tu corazón acerca de este tema que es tan importante para nuestras vidas. Como hombres, tenemos mucho la tendencia a enojarnos por cosas simples, cosas que no valen la pena. Pero el Señor te dice esta noche: ve más allá de la milla, ve más allá de la milla. Desata compasión, desata misericordia,
sobre la gente que yo te he confiado, dice el Señor. Yo veo que te pongas de pie. Con tus ojos cerrados, en esta hora, no sé cuál sea la situación de tu vida, porque yo no te conozco, pero hay alguien que te conoce a la perfección y que te ama profundamente, pero profundamente. Y por cuanto Él te ama, el deseo del corazón de Dios es bendecirte a ti, pero también bendecir las vidas de aquellos a quien Él te ha confiado. Es tu esposa, son tus hijos, o tu esposa futura, o tus hijos futuros. El Señor quiere hacerte libre de enojo. Cuando la Biblia nos dice, enójate, pero no peques, es que está diciendo, es normal que tú sientas enojo, pero lo que es más importante es que tú canalices el enojo, que no permitas que el enojo te gobierne, sino que tú puedas gobernar el enojo en la forma correcta, de tal manera que se puedan lograr acuerdos y puedan seguir avanzando y puedan seguir caminando. Pero la mejor forma es que tú le entregues al Señor tu corazón y tu vida. Y recuerda siempre esto: cada vez que el enojo quiera tomar lugar y tú reflexionas sobre todo lo que Dios ha hecho en tu vida y sobre todo aquello por lo cual tú debes de estar agradecido, que no vale la pena que un arranque de enojo pueda causar un daño de días, de semanas, de meses, de años y hasta décadas. No vale la pena. Tú puedes poner el enojo de rodillas cuando tú decides honrar al Señor. Así que esta noche tú puedes orar al Padre y decir conmigo en esta noche: Padre Celestial, perdóname por permitir la influencia del enemigo en mi vida, por dar lugar al diablo al perder los estribos. Dile: hoy vengo a ti para ser recordado en cuanto a esto. Cuanto tú me amas, cuanto más has perdonado, cuánta misericordia has tenido conmigo a través de todos mis errores y pecados. Dile a Él: gracias por amarme, Señor. Sigues perdonando día a día. Quiero vivir consciente de tu amor y perdón todos los días, para que al interactuar con los demás, repítelo, para que al interactuar con los demás pueda extender la misma misericordia y perdón que he recibido. Declara: hoy rompo con toda influencia del enemigo sobre mi vida. Hoy decido perdonar a quienes me han ofendido. Decido cancelar toda deuda. Escojo ser compasivo y amable. No abriré ninguna puerta que dé entrada al rencor, al odio, a la amargura. Declaro que el enemigo no tiene influencia sobre mí. Soy libre de toda influencia espiritual destructiva y soy guiado por tu Espíritu para amar, perdonar y servir a los demás como tú lo haces conmigo. En el nombre de Jesús lo declaro esta noche. Padre, yo declaro tu bendición desatarse sobre tus hijos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas de forma poderosa en sus vidas y ellos van más allá de la primera milla. Ellos extienden su corazón para dar más, Señor, de lo que sus sentidos o su razón o su emoción les dicta hacer. Pero ellos deciden creerte a ti y caminan, Señor, conquistando las bendiciones del cielo, arrebatándolas para ponerlas en práctica en su mundo natural, en su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu bendición desatada en esta noche. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.